Continuamos con estas jornadas técnicas con la presencia del presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, Manuel Vázquez, pero para mí, antes de presidente del colegio, es un gran y buen amigo, colaborador desde, pues yo creo que eso desde el primer año de este Expo Lugo. Es uno de los pocos que puede decir que conoce toda la evolución del evento, desde el principio en el que pues iniciábamos casi con aquellas ferias de maquinaria multisectorial y no había ganadería, hasta la evolución hacia la ganadería, y hoy en día la evolución ya hacer unas jornadas técnicas casi visuales, ya con productoras y con televisión, y que les lo iba a decir hace unos años, ¿verdad, Marcos? Pero bueno, hablar de Marcos en el mundo de la maquinaria es hablar del, yo creo que es el, si no voy a decir que sea el número uno porque quedaría presuntuoso, pero sí entre los 5 personas más importantes de a nivel nacional, seguro. Para mí es un placer y un honor presentarlo, y le cedo la palabra para que nos ilustre y comparta con nosotros sus conocimientos en este ámbito. Muchísimas gracias, Marcos. Bueno, gracias, Rubén. No sé si es presuntuoso porque somos amigos y al final eso se acaba notando. Pero bueno, en todo caso, voy a hablar en castellano por la posibilidad de que lo puedan entender con más claridad más gente de fuera de nuestras fronteras gallegas, fronteras que no existen, por supuesto. Pero en todo caso, yo lo que quisiera hacer con esta presentación es profundizar en una reflexión acerca de lo que va a ser el futuro de la mecanización, y ya no solo de la mecanización, sino del campo en general. Evidentemente estamos en un entorno completamente óptimo para la producción agroganadera. La provincia de Lugo es la provincia de España donde más tractores hay por cualquier unidad territorial que queramos usar, hectárea, ayuntamiento, etcétera, etcétera. Y tenemos un campus universitario de excelencia, ligado a un campus especializado además, que es el Campus Terra de la Universidad de Santiago de Compostela. Y yo quiero presentarme antes de nada como agricultor, como labriego. Soy titular de una casa de labranza. Explotación es una palabra que no me gusta nada para definir lo que se hace en una casa donde se trabaja con tierra y con animales. Y lo que os voy a presentar, si en algún momento resulta provocativo, pues solamente es con el motivo de hacer reflexionar y de hacernos trabajar un poco en torno a ello. Entonces, un gran pensador y escritor nuestro, mirad cómo empezamos una conferencia de tractores con Castelao, pero al final, más o menos todo se resume a lo mismo, ¿no? A reflexionar para qué sirven los tractores. Y Castelao decía que el día que supiéramos lo que vale una vaca, estaría un gran problema solucionado. Yo creo que partimos de un grave problema en la sociedad, que es el desconocimiento y el allegamiento y el vivir de espaldas a lo que es el campo y el mundo rural en general. Entonces creo que Castelao hace un siglo lo definía ya con total precisión y de forma muy categórica. Una noticia totalmente reciente, que la escuché yo a las 7 de la mañana el día 3 del 9, en una emisora de tirada nacional, en la que Elon Musk anuncia el robot. Hace 10 años nos anunciaba el coche eléctrico y yo ya me muevo en coche eléctrico, ¿no? O sea, vamos a tener que convivir con estos aparatos más pronto que tarde. Pero no es eso, ya ciñéndonos al sector de la mecanización, esta gráfica de total actualidad, además con mucho impacto mediático en Estados Unidos, aquí no, aquí un porcentaje muy bajo de la población conoce este tipo de noticias. Resulta que John Deere, la empresa que siempre se sitúa en las 5 más deseadas para trabajar a nivel internacional, ganó, pues como veis ahí, unos 14.000 millones de dólares más desde el último periodo computable, que es el 2019, pero el 20 fue la crisis de la pandemia, y es difícil de interpretar este dato en un contorno global en el que se venden menos tractores y menos maquinaria, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que John Deere, un coloso de la fabricación de tractores,
gane muchísimos más millones de dólares en el 2021 que en el 2019? La respuesta es muy fácil: la automatización. Entonces está claro que ya no solo es Elon Musk cuando anuncia su robot, sino que estamos dentro del sector en el que la incidencia de la automatización va a ser muchísimo mayor. Y bueno, John Deere es una industria, yo pongo nombres porque bueno, es una industria relevante y todo el mundo conoce. Más o menos le sucede igual a todas las otras corporaciones globales, como puede ser AGCO Corporation o New Holland, que van en esta senda. Aunque John Deere ha apostado más por la automatización, será por las proyecciones que hace de mercado a 25 años, y los resultados han sido estos, que son muy significativos. Bueno, yo procedo de familia de campesinos, de familia de labriegos. Este es mi tatarabuelo materno en la parroquia de Franqueán, en Ocorro, en el 1913. Es una foto que nos dice mucho de nuestros antepasados y de nuestra genética pasada, ¿no? En el 1913 este señor se molestó en conseguir un fotógrafo, no sé cómo, y se hizo una foto de película, ¿no? Es una foto en la que se puso su traje, como pueden apreciar, tiene incluso el reloj colgado del chaleco, engalanó prácticamente a sus vacas, con el carro bien preparado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la mayoría de las casas de labranza como las que yo procedo, si hacemos uso del marketing actual, podríamos decir que tenemos 200 años en el mercado, que es casi nada. Acabamos de estar hablando de John Deere, que presume de llevar 125. Por ejemplo, este año también el grupo AGCO Corporation celebra el 175 aniversario del nacimiento de Massey Harris, ¿no? En cambio, las casas de labranza galegas que han llegado a la actualidad, como es el caso de la que yo soy titular en la actualidad, tenemos 200 años por lo menos. La situación es que estamos desapareciendo, y eso es motivo de estudio y de reflexión que también quisiera desde el mundo de los tractores que hiciera, ¿no? Entonces, la mecanización del campo, por verlo desde el lado positivo y no como un sistema de destrucción de empleo, hay que verlo por el lado realmente correcto y por el que ha tenido más impacto, ¿no? Que es la reducción del hambre en el mundo. En el 1837 John Deere incorporaba el arado al que no se le pegaba la tierra, y con eso duplicó la capacidad de producción de alimentos, porque la menor absorción de potencia por parte de la tierra y por parte para el ganado pues proporcionaba una mayor producción de alimentos, ¿no? En los años 30 del siglo pasado, con la aparición del tractor moderno, y se considera tractor moderno todo aquel que ya ha sido equipado con enganche 3 puntos, la irrupción del enganche tripuntal fue la que marcó un antes y un después en la mecanización agraria, unido también al concepto de democratización del uso del tractor. ¿Qué significa este concepto? Al fin de cuentas, reducción del hambre en el mundo. Tenemos que pensar que, y estos son datos científicos, que un labriego o una labriega trabajando en su entorno con los medios que disponía antes de los años 30 del siglo pasado, o sea, con la mecanización y el trabajo directo de la tierra y con la tracción animal, podía producir alimentos para entre 5 y 10 personas de su entorno. Con la irrupción del tractor moderno en los años 30, con la aparición del sistema Ferguson de elevación a 3 puntos, pues esa misma persona, con el pequeño tractor de 18 caballos, podía llegar a producir alimentos para 50 personas en su entorno, llegando en la actualidad a puntas de producción de 155 personas por agricultor en zonas como puede ser Sudamérica o Norteamérica. Entonces, claro, al final esto se convierte en una lucha entre las personas y las máquinas, ¿no? Cuanto más máquinas incorporamos, más productividad tenemos. Ahora bien, a más automatización, mejor economía, pero se destruye empleo al mismo tiempo. Entonces, reflexión y pregunta: ¿la tierra va a dejar de trabajarse por personas? Pues no lo sé, yo no estoy en disposición de hacerlo. Ahora que los datos apuntan a que las tendencias actuales a la desaparición de gente trabajando por el campo, pues ahí las tenemos, ¿no? No seré yo, si tengo salud, quien lo abandone, pero está bastante generalizado que eso suceda, y es una tendencia que se debiese seguir desde el mundo científico, estudiar este tipo de historias, ¿no? ¿Por qué no quiere absolutamente nadie quedarse en el campo?
Bien, si nos ceñimos a datos de la USA Bureau of Labor Statistics, nos enuncia que 6 de cada 10 personas podrán ser, o sea, 6 de cada 10 puestos podrán ser automatizados a nivel global. Es más, ese mismo estudio del Instituto de Estadísticas de Estados Unidos lo separa por grupos de trabajo, ¿no? Y dice, incluso por zonas del mundo. Es interesante si lo queréis consultar. Bueno, y pasamos ya a lo que íbamos a tratar en este asunto, que es las alternativas a la planta motriz actual del tractor. Estamos pensando en este momento, a 25 años, en que la estructura del funcionamiento del tractor va a ser más o menos la misma, o sea, el mismo reparto de pesos y el mismo sistema de ejes, un eje trasero, un eje delantero y el motor en la parte trasera con todos los sistemas auxiliares en la parte trasera. Entonces, lo que se va a sustituir esencialmente es la planta motriz, o sea, el motor. ¿Y por dónde pueden ir los tiros? Bueno, pues parece ser que el motor de hidrógeno será una alternativa. Lo que pasa es que hay que hacer por lo menos esos 3 tipos de cosas, ¿no? Realizar la hidrólisis del agua para conseguir hidrógeno, transformar el vapor de agua, el vapor del gas natural, y la fermentación anaeróbica con biomasa, que será una tendencia muy interesante, sobre todo en zonas donde exista la posibilidad de generación espontánea de la biomasa, ¿no? Como es el caso gallego. El asunto de usar los motores de hidrógeno está nada implementado, o sea, no existe ninguna logística para la distribución y el almacenamiento, con lo cual eso condiciona totalmente en la actualidad aún el uso de forma generalizada. Podría hacerse en sistemas puntuales, en empresas muy concentradas o de servicios que puedan tener un acceso directo al hidrógeno mediante sus propias instalaciones, pero de forma generalizada para los agricultores de momento está bastante lejos. El motor eléctrico. El motor eléctrico ya existen realidades, las veremos después, pero bueno, nos enfrentamos prácticamente a lo mismo que nos enfrentamos en el mundo de la automoción de calle, ¿no? En los coches, con el hándicap de que los tractores son máquinas que requieren un par constante muy elevado en todo momento, trabajan a muy baja velocidad, pero muchísimo par en las ruedas, y justamente eso es lo que no brindan con facilidad las baterías. Con ese tipo de demandas las baterías se descargan mucho. Entonces habría que ir a la instalación de celdas en serie, o sea, de los sistemas de baterías que conocemos de 400 voltios, que son los que vienen llevando nuestros coches, y los coches eléctricos me refiero, y asociarlas en serie para tener 800 voltios, ¿no? Una mayor tensión para poder conseguir la potencia y el par constante que requiere un tractor en la rueda. Aparte que también en este momento los sistemas eléctricos que tenemos, si solamente un 10 o un 20% de tractores se pusieran a usar electricidad, pues las redes no lo soportarían, con lo cual la autoproducción, la producción en las propias granjas sería una gran alternativa para usar estos tractores. La motorización híbrida. La motorización híbrida ya ha sido experimentada también en tractores, ya hay proyectos, yo ya he visto en el 2019 y ya he probado un tractor híbrido, pero la motorización híbrida en el mundo de la mecanización agraria puede y va a tener un importante condicionante, que es que llevamos la tecnología de dos mundos. Llevamos la tecnología del motor térmico por un lado, que es bastante compleja, sobre todo para evitar la contaminación, y por otro lado toda la tecnología eléctrica. O sea, si ya los tractores, si ya las redes sensóricas actuales de los tractores son tremendamente complejas, las más complejas del mercado quizás, pues si a mayores añadimos la tecnología eléctrica, estamos añadiendo un porcentaje de sensores en torno al 30%, con lo cual aumentamos muchísimo la complejidad trabajando en condiciones extremas, etcétera, etcétera, que pueden dar problemas de fiabilidad futuros bastante importantes. Seguir usando lo que tenemos. Y después, en torno a esto, reflexionaremos un poco más, porque he descubierto un estudio que ha realizado la Sociedad Española de Historia Agraria, un estudio científico impresionante, y entonces seguir usando lo que tenemos parece ser lo más adecuado. Hay varias empresas, pero quizá la que más avanzada del mercado está es Porsche,
bueno, todo el diseño, el desarrollo de ingeniería de Porsche, que pertenece al grupo Volkswagen, pero están desarrollando combustibles que son capaces de cerrar el ciclo de emisiones de monóxido y dióxido de carbono. O sea, que todo para producir ese combustible se absorbe una serie de parámetros de monóxido y dióxido de carbono, con lo cual, antes de llegar al mercado y de ponerse en los propios motores endotérmicos actuales, ya estaría equilibrado, se convertiría en neutra el aporte de gases contaminantes a la atmósfera, ¿no? Entonces, el desarrollar combustibles de forma sostenible que permitan usar el motor endotérmico actual no parece nada descabellado. De hecho, ya hay grandes avances en este campo. Creo que Porsche es quien más avanzado está, de hecho ya lo están usando. Otra cosa es evaluar ya de forma real y tangible por las administraciones y los gobiernos si realmente se puede conseguir esa neutralidad de emisión de gases, pero la idea realmente es buena, sobre todo teniendo en cuenta que permitiría usar gran parte de las máquinas actuales. Debemos recordar, por ejemplo, que yo soy el creador y director de un museo, con lo cual la historia me parece siempre asombrosa. Debemos recordar que las marcas más glamurosas de fabricación de coches nacieron del capital de los agricultores cuando compraban sus tractores. Lamborghini nació totalmente de la producción de tractores. La granja Lamborghini era una granja, y sigue siendo, de producción de toros de lidia en la Polonia italiana. Y marcas como Aston Martin nació totalmente de David Brown, de hecho, como sabréis algunos. Los Aston Martin, la ABB es uno de sus fundadores, que es David Brown. Alfa Romeo también nació de la fabricación de tractores. Y Porsche, el gran Ferdinand Porsche, que era un diseñador y constructor de la talla de Giugiaro o de nuestro Eduardo Barreiros, el gallego de Orense, ¿no? Pues durante su vida fabricó 170.000 tractores. Bueno, está aquí el dato, ¿no? No quiero, bueno, no sé si lo tengo, si no, 125.000 unidades, y de coches 77.000. O sea que Porsche fue un fabricante de tractores. Lo de los coches fue algo secundario y que nació de la experiencia que adquirió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler lo reclutó para desarrollar el Volkswagen Escarabajo. Bien, el motor reconvertido. O sea, estamos hablando de que en los años 50, un gallego de Orense, de Gundiás, transformó todos los motores diésel que llegaron a sus manos, o sea, todos los motores de gasolina que llegaron a sus manos, los transformó a diésel. En aquel momento, Barreiros se inscribió a las mejores universidades de Europa, proponiendo ese sistema de transformación de motores, y todos se lo desaprobaron. Pero estás loco. Y él lo hizo, en contra de la opinión de los científicos del momento, ¿no? No estoy yendo en contra de los científicos, que yo también estoy haciendo una tesis doctoral y valoro muchísimo el conocimiento científico, pero no veamos nada, absolutamente nada descabellado, además a nivel ambiental y haciendo uso de lo que está tan tendencioso en la actualidad, que es la economía circular. Pues sería maravilloso reconvertir motores actuales de combustión interna, o sea, ciclo Otto, ciclo diésel, gasolina o diésel, a otros tipos de combustibles, como puede ser, por ejemplo, el bioetanol, que ya es en Francia, por ejemplo, ya hay una estructura de distribución del bioetanol, y sería una solución a corto y a medio plazo perfectamente válida. O sea que otra vez la historia nos debe hacer reflexionar. Realidades. Pues la realidad es que, bueno, la marca italiana New Holland nace de la fusión de Fiat Agri, o sea, de la división agrícola del grupo Fiat, y de la división agrícola del grupo de Ford Motor Company. O sea, si New Holland se atreve con esta tecnología, es que es una apuesta seria, ¿no? Este tractor es un tractor de la serie, bueno, es un tractor de la serie 6 y 7 de la serie T6 y T7 de New Holland, y lo único que modifica sustancialmente, claro, es la planta motriz. O sea, el motor es un motor que funciona con metano, y su idea es que la producción del metano provenga directamente de las explotaciones, labranzas agrícolas donde trabaja el tractor. Ahora bien,
Lo que yo aún no tengo claro, y supongo que ellos sí lo tienen, pero no lo harán público porque será difícil, es saber cuál es la dimensión de esa labranza o de ese conjunto de labranzas necesaria para mover un tractor como puede ser un T6 160 Metan Power de 160 caballos, que es un tractor bastante estandarizado en la actualidad. Pero sí es un gran sistema, sí ha sido muy atrevido New Holland en hacer este experimento y tenerlo ya en la calle y funcionando, ¿no? El que quiera, ya es un tractor que está en tarifa y puede adquirirse. Otra cosa es cómo conseguimos el metano, ¿no? Eso es más complicado, sobre todo en algunas zonas de Europa y del resto del planeta, por supuesto. Como ven, la parte frontal del tractor, lo que sería la batería de contrapesos, pues se sustituye por un depósito auxiliar de metano. Bien, realidades. Tractor eléctrico. Este es el único tractor eléctrico que se puede comercializar en España. Es un tractor de 28 caballos, fabricado en la India, con plenas facultades y potencialidades, o sea, de las que puede tener un tractor de 28 caballos. Está comercializado por una empresa con muchísima trayectoria, o sea, no es un experimento que compra alguien 5 tractores a ver lo que pasa, no, o sea, tiene toda su red de distribución y comercialización por detrás. Y tengo constancia de que ya han vendido varias unidades, están en funcionamiento. La autonomía real oscila en torno a las 4 horas de trabajo y debemos pensar que, por ejemplo, el mercado español de tractores, y el gallego también, por supuesto, el gallego de una forma más tardía, se roturó e hizo sus grandes avances a nivel de roturación de la tierra con el Ebro, por ejemplo, con el Ebro 38, que era un tractor de 38 caballos. Un tractor de 38 caballos y 2,5 toneladas de peso. En este caso estamos hablando de un tractor con una relación peso-potencia muy superior a la del Ebro 44, ¿no? Y con una tecnología evidentemente a años luz. Con lo cual, a lo mejor no vamos tan descabellados. Ahora no hay tanta tierra que labrar. O sea, ahora labrar la tierra, cada vez que enciendes el tractor tienes que pensar en que el gasóleo agrícola ronda el euro por litro, ¿no? Así que, bueno, un tractor de 28 caballos con 10 placas solares y una potencia instalada en tu propia granja de 5 kilovatios, pues puede ser que te conviertas en autónomo a nivel de energía. Y si eres capaz de reducir todo tu trabajo a lo que puedes hacer con esos 28 caballos, pues está claro que estás en la senda de la eficiencia y la eficacia energética y económica también, por supuesto, ¿no? Parece que estoy yo vendiendo este tractor, no es el caso, yo lo que quiero decir es otra cosa, bueno, lo curioso es que nos consideramos la cúspide de la tecnología, de la innovación del mundo científico, y este tractor está hecho en la India totalmente. Tecnología 100% india, con todos sus respetos y honores, Bueno, realidades también. Yo bueno, este tractor se presentó en la Feria de Bolonia en 2021. Las innovaciones en el campo agrario en la actualidad están proviniendo mucho del mercado italiano. Antonio Carrara es el fabricante de tractores exclusivos y específicos más destacable, ¿no? Fabrica tractores isodiamétricos, o sea, con las ruedas delanteras iguales a las traseras, algunos articulados y algunos rígidos, ¿no? Pero ya ha apostado por motores eléctricos en las ruedas, junto con el motor térmico convencional. Representa un avance, representa una economía, pero la complejidad técnica en un tractor se ha incrementado también. O sea, a mayores de todo lo que lleva un tractor. Este es un tractor que lleva transmisión continua, que lleva instalación eléctrica multiplexada con fibra óptica dentro de sus componentes. Es una máquina muy compleja y si a toda esa complejidad le sumas un sistema eléctrico en cada rueda, pues evidentemente estás seguro que comprometes la fiabilidad y la durabilidad y el mantenimiento de la máquina. También son realidades el FEN E100 Variant. Este es un tractor eléctrico que se fabrica íntegramente en Europa, pero yo no he visto ningún funcionario. Y también realidades, John Deere tiene una serie que se llama SESA, que bueno, ahí investiga y desarrolla muchísimo, pero bueno, no son tractores eléctricos al porte. De hecho, pasado reciente, no sabría decir exactamente las fechas, pero en torno al 2010, desarrollaron un tractor que en ciertos componentes funcionaba ya de forma eléctrica, por ejemplo, el compresor del aire acondicionado era eléctrico, el ventilador de la refrigeración del motor térmico era eléctrica,
en la campana principal del sistema de embragues tenía instalado un sistema de bobinados que producía electricidad e incluso incorporaba una toma eléctrica a 220 voltios con la que podías soldar, llegar a soldar, ¿no? Ya recuerdo esta imagen. John Deere también ha desarrollado un sistema curiosísimo que era la incorporación al tractor de un carrete de cable en el que tú tenías el tractor enchufado mientras se cargaban las baterías y funcionaba el propio motor eléctrico con la energía que tú le suministrabas por un cable, que consistía en un sistema de carrete muy avanzado que al ir moviéndote por la finca iba soltando y recogiendo cable y parece que no daba fallos, ¿no? O sea que han surgido inventos a lo largo de la historia muy curiosos. Proyectos, bueno, este sí es bastante revolucionario, también otra vez de John Deere, o sea, la integración del tractor apero, o sea, lo que Ferguson hizo en el 1933, haciendo coincidir la tecnología del apero agrícola con la del tractor mediante el enganche a 3 puntos, porque como sabéis, bueno, si no os lo digo yo, antes del 1933 los tractores usaban los aperos de las vacas, o sea, usaban la tecnología desarrollada en los últimos 2000 años, pero que estaba enfocada a la geometría de enganche de las vacas. Pues Ferguson dijo, no puede ser, o sea, el apero tiene que estar diseñado para el tractor, porque si no es peligroso y no es nada eficiente. Pues bien, ahora John Deere enuncia ese mismo sistema aproximadamente, pero hay un elemento que ya no veis en el tractor, que se ve claramente, ¿no? No hay cabina. Si no hay cabina, es que ya no tiene sitio para un bar. Bien, Massey Ferguson, otra marca también muy conocida del grupo ASCO Corporation, apuesta por algo parecido, que es el tractor esclavo. Volvemos al concepto de esclavo, ¿no? O sea, un único tractorista, como veis aquí, puede manejar hasta otras 5 unidades de mecanización, hasta otros 5 tractores en los que ya no tienen cabina. Como veis ahí, la cabina solo la tiene el operador que está en ella y está manejando otros tractores. No es nada surrealista. Yo este sistema ya lo he, en una visita que tuve a esta fábrica en el 2018, que tuve la suerte de poder tener, pues en realidad virtual ya estuve manejando tractores esclavos, ¿no? Con apoyo de drones, constantemente cada tractor lleva apoyándose con 2 drones para poder detectar todo lo que pueda haber en su entorno, ¿no? Personas, paneles, animales, pozos, etcétera, etcétera, para no confundirse con las coordenadas que tiene pregrabadas. Eso es por seguridad, o sea que si un labriego está pilotando 5 tractores, esos 5 tractores están apoyados por 10 drones. Es una tecnología que ya nos parece un poco surrealista, pero que puede ser que en un futuro muy cercano la veamos, ¿no? Pero volvemos un poco a la historia y al final siempre se ha tratado de producir alimentos y es lo que tenemos que intentar transmitir a la población, que no se viva de espaldas al medio rural, sea como sea, pero los niños y niñas tienen que conocer de dónde salen los alimentos y el esfuerzo que hay que realizar para poder conseguirlos y verlos ahí tan bonitos y tan relucientes en los lineales de los supermercados, ¿no? Entonces John Deere, un herrero americano, pero con mente inquieta, tenía sus tierras, las labraba, y un día se le ocurrió probar qué pasaba si en lugar de usar el hierro que tenían las rejas del arado, pues ese hierro de la reja, para hacer la economía circular y reutilizar materiales que le llevaban a su herrería, cogía un trozo de hierro, de lo que él llamaba hierro, de una sierra y lo implementó en el arado de madera. Y descubrió que a ese material no se adhería la tierra. Y ese fue un avance revolucionario, duplicó la capacidad de producción de alimentos. Introdujo, con algo tan elemental, introdujo el acero, o sea, la aleación entre el hierro y el carbono en la agricultura. Y eso fue en el 1837. Después, en el 1933, un siglo más adelante, aparece el Harry Ferguson y dice no puede ser, o sea, no puede ser que estemos usando los aperos con la evolución desde los romanos, que es el arado de madera y arados basados en la geometría para enganche a los animales, como veis aquí en esta fotografía. Tenemos que integrar la tecnología del tractor actual con sus propios aperos. Entonces se introdujo el enganche a 3 puntos, que el invento fue tan revolucionario que la geometría Ferguson se usa actualmente en el 100% de los tractores actuales
y ya no solo por la parte trasera, sino también por la parte delantera. Entonces, por el medio, entre el John Deere y el Ferguson, la verdad es que estuvo casi parte de la revolución industrial, pero inventos relacionados con la agricultura no hubo. No se pensaba ya en aquel momento en el tema de la producción de alimentos a ese nivel. Se producían alimentos y ya está, pero la preocupación de decir qué importancia tiene la producción de alimentos no estaba clara. Y todo lo que ha surgido así importante, que no fuera el invento del John Deere y el del Ferguson, fue provocado por situaciones dramáticas, o sea, por las guerras. Entonces, en 1944 en Estados Unidos había un hambre impresionante de norte a sur. El gobierno dijo que había que solucionarlo. ¿Y qué hicieron? Pues promovieron la siembra de muchísimo trigo desde el sur hasta el norte e hicieron un concurso para la producción de máquinas avanzadas que pudieran realizar todas las fases de la cosecha en una sola pasada. O sea, esa crisis dramática provocada por las guerras civiles en América y la mundial provocó que se desarrollara la cosechadora autopropulsada, o sea, una máquina que hacía la siega, la separación y la limpieza en la misma pasada. Y con un ejército de 500 cosechadoras recorrieron todos los estados de Estados Unidos, desde el sur hasta el norte, y recogieron todo el cereal que se sembrara, reduciendo muchísimo en aquel momento un problema muy grave que tenían de hambre, ¿no? La Harvest Brigade inspiró un montón de novelas, películas y todas esas historias, pero no tuvo el suficiente impacto como para provocar ese reconocimiento a todo lo que se hacía en el campo, ¿no? Bueno, la Harvest Brigade, los que ganaron el concurso para fabricar esas máquinas en aquel momento en Estados Unidos fue la canadiense Massey Harris, que es la que desarrolló la primera cosechadora. Bueno, y lo que os quería decir de la reflexión energética es que la Sociedad Española de Historia Agraria se atrevió con un estudio científico en el que fueron capaces de evaluar lo que costaba la energía que se consumía para la fabricación de cualquier tipo de máquina o implemento por kilogramo de peso. Es complejo, pero es un estudio científico y es muy severo. Yo me lo he leído bastante en profundidad y la verdad es que a veces también nos olvidamos del mundo científico y no deberíamos hacerlo, porque llega a dar datos fiables que nos llegan a decir, en este caso, cuánta energía se consume por kilo de máquina agrícola, ¿no? Entonces, es una barbaridad. O sea, si os fijáis ahí, estamos en el torno de 160 megajulios por kilo de maquinaria agrícola. Eso, si lo transformamos a un dato así fácilmente entendible, resulta que un tractor de 100 caballos actual y de 5 toneladas de peso tardaría en consumir, haciendo 500 horas al año, que es una buena estimación. En Galicia los tractores de labranza no llegan a eso, los profesionales lo pasan, o sea, una media estaría bien en torno a las 500 horas al año. Tardaría 10 años en consumir en gasóleo la energía que costó producirlo, con toda la contaminación que lleva al respecto, ¿no? Entonces, por eso, cuando hablamos de economía circular, se debe tener en cuenta que un tractor es una máquina muy pesada. O sea, una máquina de 10 toneladas es probable que se tardaran 20 años en consumir la energía en gasóleo que costó construirlo, con todo lo que eso acarrea en contaminación, ¿no? O sea, las fábricas de máquinas, o sea, cuando se llega a estos datos de forma científica, pues está claro que consumen muchísima energía y que, consecuentemente, también, por muchos sistemas que pongamos, están contaminando y produciendo muchos residuos en el medio ambiente, ¿no? Con lo cual, todo lo que se hable de usar lo que ya tenemos, que además los tractores actuales y los de hace 5 años y los de hace 10 años, a ver, si pensamos en un tractor del 2012, es una máquina ya revolucionaria, o sea, es más avanzado un tractor del 2012 que un coche actual, probablemente, ¿no? Entonces, ¿qué inconveniente hay si la máquina es solvente aún para trabajar en recuperarla, en conservarla, para que pueda seguir trabajando muchos años? Sobre todo teniendo en cuenta lo que vuelve a costar producir uno nuevo. Eso no quiere decir que tengan que parar las fábricas de tractores, pero pueden cobrar vida
los talleres de recuperación, las fábricas de recambios e implementos, de mantenimiento. O sea, no tiene por qué parar la economía porque se paren de hacer cosas nuevas, ¿no? Si usamos bien las que tenemos. Y bueno, hay otros modelos que se pueden, que están funcionando en el planeta. Pongo dos ejemplos de científicos de la Universidad de Santiago de Compostela, del campus aquí de Lugo, de la Escuela Politécnica Superior, que han hecho un recuperatorio de estudios de otros modelos que están siendo sostenibles por el planeta, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, el modelo productivo de China, que se basa en pequeñas unidades productivas del entorno de 1 hectárea, nos llaman minifundistas en Galicia, y la superficie media por explotación está en torno a las 12 hectáreas, ¿no? Pues a lo mejor no es tanta. Pues resulta que está demostrado que si hay una crisis severa, son los únicos que van a ser capaces de alimentar a su población, de 1.200 millones de habitantes, ¿no? Entonces, bueno, no sé si está bien, si está mal, si es mejor, si es peor, pero es, y existe, y debe ser respetada. Y podemos observarla, y nadie nos acordamos de que hay otras agriculturas por el mundo de las que no hablamos, pero que podrían ser observadas y de las que podríamos aprender muchísimo. Bueno, otro científico de la Universidad de Santiago estudió el talento de la gente del campo en el último siglo y nos viene a decir que, pese a que los tópicos siempre fueron encaminados a que la gente del campo era la más ignorante, la más inculta, la más paleta. Yo recuerdo a películas de Alfredo Landa, un gran actor, pero las que siempre hacía de agricultor paleto, ¿no? Eso ha hecho muchísimo daño. Y lo peor de todo es que fue súper injusto, porque además, estudiado ya a nivel científico, no es palabrería, o sea, se ha demostrado que había un gran talento en la agricultura de posguerra, en la gente que se quedó en la posguerra, en España y en Galicia aún más, porque la gente que se quedó en el campo fue capaz de alimentar a la población sin medios, sin dinero, con unas escaseces impresionantes. ¿Y por qué? Porque tenían talento. O sea, en las casas había quien sabía herrar un caballo, había quien sabía hacer una pared, había quien sabía hacer una puerta, y todo eso era talento. En la actualidad, bueno, a lo mejor alguno de los presentes o de los que está escuchando telemáticamente sabe hacer una puerta y una pared y herrar un caballo, pero si no sabe y tiene que ir a cada departamento a hacer una cosa de esas, pues ya sabéis lo que cuesta herrar un caballo, hacer una pared o hacer una puerta. Y en los años 40, en una casa de labranza gallega, se arreglaban y lo hacían, hacían muchas paredes, herraban sus caballos y hacían las puertas de la casa y las cubiertas y lo que hiciera falta, se iban arreglando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo sabían hacer y porque había talento. En cambio, la sociedad en general estaba percibiendo y recibiendo el retorno de que en el campo se quedaba el que no valía para otra casa. Y está demostrado científicamente que no es así. Otros modelos, pues en Galicia hay una asociación que se llama Agatran, que es muy respetable ya el trabajo que está haciendo con el asunto de recuperar la tracción animal para el trabajo agrícola. Tracción animal no significa no significa más esfuerzo, ni menos rendimiento, ni nada. O sea, es estudiar a nivel científico y a nivel práctico cómo un caballo o una vaca pueden hacer un trabajo que es más eficiente económicamente y medioambientalmente que hacerlo con un tractor. Y no tienes por qué ir incómodo, ¿eh? En Francia está desarrolladísima toda lo que es la agricultura con los servicios de tracción animal y hay auténtico desarrollo de máquinas que funcionan de maravilla con la tracción animal. De hecho, en los países en vías de desarrollo, obsérvese que bueno, estos son datos de la FAO, son datos de la FAO, y en los países en vías de desarrollo pues, se hace más limitado el trabajo con tracción animal, en este momento actual. Bueno, decir que destacar un poco el caso gallego a la hora de introducción de maquinaria. Yo recuerdo a mi abuelo y a mi padre ver usar la tecnología romana, o sea, la tecnología de la parte superior. Ese es una foto del archivo del Reino de Galicia, en la que, bueno, en los años 50 aún se usaba la tecnología romana. En Europa ya no, absolutamente. Incluso esa tecnología del arado romano, que aquí se conoce como arado de aviacas,
se usó en Galicia hasta los años 70 tranquilamente, ¿no? O sea que llevamos muchos años de atraso en la mecanización agraria. En cambio, en la actualidad, el paso gallego en la mecanización agraria fue de gigantes, y si uno quiere ver ya el arado más moderno del Pottinger o el robot de ordeño más moderno del Eli, no tiene que ir para nada ni a la Bretaña francesa ni a la Bavaria italiana. Con ir a Pastoriza o a Escuadro o cualquier parroquia donde la agricultura, no digo que sea el modelo correcto, pero que sí se ha sido capaces en la agricultura gallega de alcanzar los máximos exponentes en el uso de la mecanización avanzada, pues ha sido, en el caso gallego, es digno de estudio porque se ha sido capaz de ponerse a esa altura. Y sobre todo también porque en el campo gallego aún es capaz de convivir lo pequeño y lo grande, y ese creo que es la gran oportunidad que tiene nuestro campo. Yo, como soy de una casa de labranza gallega, pues hemos seguido más o menos ese modelo, aunque yo no soy el más partidario de él, pero soy un amante de los tractores sin pudor, más del rural que de los tractores, pero de los tractores también sin pudor. Y este es el modelo que también nosotros hemos seguido. Esta foto es de mis abuelos, y esta en 1963, esta es mi madre, la que está llamando a las vacas, y en el 2013 pues mi hijo Bryce y yo pues labrando esa misma tierra con tecnología aeronáutica ya, ¿no? Pero hacemos muchísimas cosas con maquinaria mucho más pequeña y muy interesantes. Por ejemplo, esa foto es del sábado pasado y estamos regenerando una pradera como agricultura o sea, como labor de mínimo laboreo. Esa pradera lleva más de 15 años implantada. Si lo hubiéramos renovado todos los años o cada 2 años, pues ya con la gráfica que os mostré del ahorro energético, pues ya os imagináis la cantidad de energía y de dinero que hubiéramos gastado. En cambio, hay formas de mantenerlas productivas con muchísimo menos esfuerzo. O sea, el tractor que os muestro aquí, que también lo tenemos en la labranza, está en un consumo inferior a 10 litros, pero siempre superior a 8 litros, o sea, se mueve en ese entorno entre 8 y 10 litros. En cambio, este se mueve en torno de 3,7 litros. Y tenemos datos muy precisos porque es del 85 y desde el primer día se anotó el gasóleo que ha consumido. Es un trabajo fácil, ¿eh? O sea, echar gasóleo y apuntar. Hace más de 10 años que lo apunto en el móvil, en un formulario de Google gratuito, y bueno, cuando quiero, alguien me dice, no, es imposible eso. Ay, perdona, mira. Son 30 años de anotaciones, ¿no? No puedo, o sea, eso es una pasada. Y si quiero saber si el tractor gasta más ahora que de aquella, también puedo, porque cojo tramos del tiempo. O sea, el anotar y el introducir tecnologías muy económicas. Oye, los formularios de Google son gratuitos, o sea, yo no pago ningún programa y tengo una trazabilidad en todo lo que hacemos en la labranza impresionante. Entonces, nosotros regeneramos las praderas. Hace mucho tiempo que no renovamos una pradera, estamos en producción ecológica, y en ese caso, pues ahí veis una super eficiencia, ¿no? O sea, es un tractor, tiene 12.000 horas, pero funciona a la perfección, se ha cuidado también muy bien, y consume 3,7 litros a la hora. La sembradora es una sola super combi, no está pensada, algunos de los que estáis escuchando y los que estáis aquí a lo mejor conocéis esas dos máquinas. Son dos muy buenas máquinas que han sido conservadas y que pueden funcionar a pleno rendimiento. La sola super combi no ha sido diseñada para gramíneas, ha sido diseñada para cereales, pero con ciertos reglajes elementales de todo que cualquier humano los puede hacer. Sirve perfectamente para sembrar gramíneas. Tiene un sistema de botas con rejas acopladas que mueve un poquito la tierra, o sea, arranca pequeñas malas hierbas. Hemos hecho un conteo por metros cuadrados y arranca más del 15% de las malas hierbas, que es un porcentaje altísimo. O sea, de una pasada, resiembras, arrancas malas hierbas, distribuyes las boñigas de las vacas, haces una labor impresionante. Y te sobra de hacer en una hora 1 hectárea, haces incluso más si la finca tiene una buena geometría, y con un consumo de 3,7 litros hora es perfectamente asumible y puedes tener la pradera en perfectas condiciones. O sea que a veces cuando pensamos en tecnología, pensamos en la NASA, pero, o sea, tecnología, para mí es tecnología porque estoy haciendo un ahorro impresionante. No sé si se me entiende, pero espero que sí. Bueno, a modo de conclusiones y reflexión, bueno, ya hemos hablado de lo de John Deere. Yo he hecho, cuando preparé esta ponencia, que bueno, ha sido
base de un artículo. Bueno, yo escribo un poco para una empresa internacional que se llama Interempresas, y he hecho un artículo que se titula como esta conferencia, ¿no? Los tractores y el futuro, no del futuro. Entonces el día que la escribí, que debió ser por mayo, creo, el día que me puse a escribir el artículo, pues busqué en Google directamente agricultura vertical, y como veis allí, no sé si se lee, pero la agricultura vertical puede ser la respuesta que todo el mundo busca. Y entonces a mí me ha llamado muchísimo la atención. No sé si veis lo que es la agricultura vertical, es algo muy sencillo, o sea, espantar lechugas y tomates por las paredes de los edificios, resumiendo, ¿no? Y hay toda una tecnología, sobre todo en las grandes ciudades. La más avanzada en la agricultura vertical es Tokio, y si profundizáis en ese campo, yo he leído incluso alguna historia en la que se habla de que un niño que nazca hoy en Tokio tiene mucha probabilidad de que no sepa lo que es un campo de cultivo, porque se cree que el campo de cultivo es la fachada de los edificios por las ciudades. Cuidado, o sea, a mí, entre eso y la carne sintética, la verdad es que da que reflexionar. Trae mucho avanzado y hay mucha gente que ya no se extraña nada, y científicos incluso, cuando se habla de esos asuntos, ¿no? Aquí eso es lo que va bien. Después también, sacado de las gráficas del Instituto de Estadísticas estadounidense, hacen una proyección global de lo que aumentará la automatización en el campo agrario y el impacto económico que tendrá. Entonces, en Europa, bueno, ya veis aquí las zonas del mundo donde tiene más impacto. En Europa, todo lo que es Norteamérica, y todo lo que es la parte europea más importante. Veis que donde más impacto se supone que va a tener, y rápidamente, hasta de aquí al 2030, es lo que es toda América del Norte. En Estados Unidos, aquí hay esto es el boletín oficial de los Estados Unidos, ¿no? Lo que sería el BOE en España. Pues resulta que son rapidísimos en ciertos aspectos legislativos, ¿no? Yo sigo bastante el mundo de la mecanización. Entonces, las industrias, con John Deere a la cabeza, porque John Deere investiga muchísimo en proyecciones de mercado y todo eso. Entonces, resulta que los tractores hoy son auténticos receptores de datos. Cuando un tractor moderno hace una pasada por el campo, por ejemplo, mi tractor, que no es ningún alarde tecnológico, pero es un tractor actual, pues por lo menos ya va tomando datos GPS. Pero hay tractores que llevan sensores LIDAR, sensores radar, y incluso hay máquinas agrícolas con sensores NIR, de lectura por infrarrojo cercano, y entonces toda esa cantidad de datos que el tractor está adquiriendo, ciertas empresas ya querían adueñarse de ellos. O sea, tú compras el tractor y nosotros, con los sensores que van en tu tractor, adquirimos datos y después, si quieres, te los vendemos. Increíble. O sea, me compro un tractor con el radar, con el LIDAR, con el GPS, con el NIR y con toda esa tecnología, y tú coges los datos y después, si quieres, me los das, y después aún los proceso, porque claro, puede ser que te los dé procesados los datos. Entonces eso cuesta dinero. Adaptar una curva NIR para el maíz en Estados Unidos no es lo mismo que adaptarlo en Cospeito, pero o sea, no te da absolutamente ninguna propiedad de los datos. No, es que los datos que adquiero con mis sensores son míos. Si los quiero usar, los uso, y si no, los borro, pero son míos. Pues sí, hubo muchas protestas a este respecto, y el gobierno legisló a ese favor. Consiguió que los agricultores consiguieron que los datos captados por sus tractores sean de ellos. Bueno, ya estoy acabando, no sé cómo voy de tiempo. Mira, no está por aquí el control. Son menos 2 minutos. Voy bien, ¿no? Pues sí, bien. Bueno, acabo ya. Entonces, en el 2012, el fallecido profesor Luis Márquez, lo conocéis, o lo conocisteis, una gran persona y un gran divulgador, un gran científico y un gran divulgador, porque era capaz de transferir todos sus conocimientos, además con muchísima sencillez y facilidad. Yo sí que insto mucho a los investigadores de la universidad que intenten transferir sus conocimientos a la gente. O sea, esta era una persona que todos los que teníamos cierta sensibilidad por el campo, por los tractores, las 24 horas teníais canal con él, y era un auténtico científico, ¿no? Entonces, se preguntaba si la tecnología podría enganchar a los chicos y a las chicas, ¿no? Porque el campo no los estaba enganchando.
También se nos orienta y se nos informa de que no es bueno que se despueblen los pueblos. Se invierte, se llevan invirtiendo desde finales de los años 80 grandes cantidades de dinero en conseguir que eso no suceda, y está sucediendo justo lo contrario. Yo lo digo con humildad, todos tendremos culpa, pero lo que está claro es que no acertamos. Pues se habla del problema de la despoblación del rural, vengan millones de euros en evitarlo y cada vez se va más gente. Algo estábamos haciendo muy mal, porque no conseguimos resultados. Después, los tractores pueden ser un atractivo para las niñas y los niños. Pues yo os aseguro que sí. De hecho, publicaré algo, si Dios quiere, recientemente, porque no os imagináis la cantidad de padres que pasan por el museo, que vienen por los niños. O sea que el padre y la madre, esto de los tractores, dicen, pero esto que es de los tractores y tal, les suena algo a chino y como algo secundario, terciario o sabe Dios qué número, pero como a los niños les llama la atención cuando ven un tractor, y como los niños ven un tractor por la carretera y miran y tal, pues sus papás acceden a traerlos a un museo de tractores. Así, así. Entonces, quiere decirse que en el fondo, a lo mejor con quien hay que trabajar es con los niños. Y realmente, si el tractor es un atractivo para que haya gente en el campo, es una herramienta, entre otras muchas, que podemos usar. Bueno, no me voy a extender más aquí. Estas son unas ideas que yo creo que habría que incorporar al ideario del fomento de la gente en el campo. Fomentar la incorporación de personas ajenas al sector agrario. También he detectado en el museo que los niños y niñas que vienen de ciudades y que no conocen casi nada del campo me escuchan mejor, están menos contaminados. Es probable que un niño, cuando le explicas un Ferguson TA y le dices que mira, este es el primer tractor del mundo con elevador hidráulico, esto significó que se aumentó por 10 la capacidad de producción de alimentos porque era una cosa barata, fácil de manejar. Están pensando ya en el Zen de 300.000 euros que es autopilotable y tal. Las granjas deberían modernizar sus formas jurídicas. O sea, a veces no sabemos el riesgo que tenemos encima los autónomos. Yo sí lo sé, pero no me queda mucha cosa que ser autónomo, ¿no? Tampoco está absolutamente nada incentivado lo que es la compatibilidad de distintas formas jurídicas en la agricultura. O sea, yo soy trabajador público y autónomo y por eso soy completamente discriminado a nivel de ayudas. Yo no puedo acceder prácticamente a ningún plan de mejora para mi explotación ni nada, porque tengo otra fuente de ingresos también que no es solo la agricultura. ¿Qué significa esto? A nivel práctico, que mucha gente no se quiere sentir sinceramente en esa tesitura, ¿no? Yo soy emprendedor y creo que soy trabajador y tengo espíritu de progresar y tal, y prefiero trabajar mis tierras y sacarles un beneficio que abandonarlas. Aunque todo está encaminado a que mi postura cómoda como trabajador público me permitiría abandonar mis tierras perfectamente y estar mucho más tiempo de vacaciones y tomándome una cerveza. Pero si quiero hacerlo, nadie me ayuda. En cambio, es súper injusto, porque esta situación te sitúa en un contexto en el que puedes acceder a muchísimas menos ayudas, a menos de la mitad de las ayudas. En cambio, a la sociedad le repercutes mucho más, porque estás pagando el doble de la seguridad social. O sea, por un lado la que te paga el Estado como trabajador público, por otro lado la que tú pagas como autónomo, y a mayores en la declaración de la renta te dan por todos los lados. O sea, estás contribuyendo mucho más económicamente al sistema y recibes de él muchísimo menos. Entonces es una situación tremendamente injusta y que debería ser modernizada. Hay sus detractores a este sistema, pero yo evidentemente soy un defensor. Y no es porque yo lo haga, pero es porque estoy convencido de que si se permitiera de forma un poco más fomentar el espíritu de que la gente emprenda y trabaje, pues yo creo que mucha gente no abandonaría sus casas. Tendría como una labor secundaria o terciaria, como fuera, pero no se abandonaría el territorio y se estarían produciendo cosas y cuidando el medio ambiente perfectamente. Bueno, la formación es algo indispensable. O sea, en España se exigen 300 horas para la incorporación como agricultor y en Francia, por ejemplo, se exigen 4.000. Y aún así en Francia ya tienen problemas de que no se quiere quedar gente en el campo también. No es como aquí, ni mucho menos, pero ya empiezan a detectarlo. Ahora sí están reaccionando ya. Es brutal, esto es una brecha muy grande, no sé si podéis entenderlo, pero de 300 horas a 4.000 van muchas horas de diferencia de formación en la incorporación al campo. ¿Qué quiere decir esto?
que no pasa nada por ser ingenieros o ingenieras y estar trabajando con un tractor o con una azada, ¿eh? Yo lo soy y no se me cae ningún anillo, absolutamente. Las campañas de comunicación y facilitar los sistemas de acceso a la tierra son muy importantes. La realización de diagnósticos científicos. Es curioso, por ejemplo, estudiar porque yo y como yo muchos otros que ya están adoptando esta medida, pues nos incorporamos y otra gente pues no quiere. O sea, yo supongo que tiene que ver con la satisfacción, pero aún no está estudiado a nivel científico. Y esto es tocar de oído. O sea, todo el mundo opina acerca de algo tan difícil como es por qué se queda la gente en la tierra o no se queda. Y en cambio no se opina de formas mucho más fáciles. Sí, ya voy acabando. Y bueno, jubilados gratificados, aquel jubilado que sea capaz de conseguir que sus tierras se sigan trabajando debería gratificarse un poco y debería, por lo tanto, favorecerse también el intercambio de fincas sin grandes gastos, ¿no? Aquella persona en Galicia, por ejemplo, el que sea capaz de movilizar entre sus vecinos tierras y hacer más grande la dimensión de sus parcelas simplemente con pequeñas asociaciones entre vecinos, pues sería muy interesante, ¿no? Y nada, muchísimas gracias por la atención, que ha sido interesante y nada, espero que me entendierais y que os sirviera de reflexión. Muchísimas gracias.